CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma experiencias, voces, realidades, datos, indicadores, siempre con la firme intención de que usted, amigo, que nos escucha en 89.1 FM y por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas, estén siempre informados de la manera más completa de lo que está pasando en áreas muy específicas del acontecer nacional, a como hablamos de agricultura, hablamos de ciencia, hablamos de elementos como educación, y hoy estamos hablando de la seguridad del país. ¿Cuáles son los pormenores de lo que ha pasado en estos meses? Ya llevamos enero completo, febrero completo, marzo completo, abril completo, prácticamente a falta de 48 horas para que termine este mes, y vamos a estar conversando con don Álvaro Ramos, que es un habitual ya pues analista de nuestro programa, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Don Álvaro, bienvenido. Muy buenos días, don Jonathan. Muchas gracias a usted por siempre, por su gentil invitación, y saludos a todas y todos los que nos escuchan y nos ven. A la orden. Don Álvaro, estamos ya terminando el primer cuatrimestre y los indicadores, vamos a empezar por lo más visible, siguen dando preocupantes números que incluso superan los del año pasado. ¿Cómo están las tasas de homicidios? ¿Cómo están las tasas de seguridad del país en este momento? Para efectos de estadísticos, que en este momento, en un primer trimestre, tenemos que verlo como una tendencia, no como una exactitud a lo que vaya a suceder. Efectivamente, estos meses primeros del año, los primeros 4 meses, están indicando por lo menos una tendencia a que se mantiene los niveles de violencia en materia de homicidios del año pasado, o que lo van a superar. Es una alta probabilidad, porque el segundo semestre tradicionalmente en Costa Rica siempre es más violento que el primer semestre. Es una cosa histórica, creo que lo hemos discutido aquí. Viene desde la época de las cosechas de café que se pagaban en efectivo en los tiempos muy remotos, que no era una Costa Rica tan violenta, pero se incrementaban los delitos contra las personas y contra los bienes de las personas. Eso se ha reproducido siempre en el país, y en materia de homicidios no es excepción. Así que podríamos así, teniendo los primeros 4 meses, que, repito, solo permiten hacer una proyección estimada, no muy exacta, podríamos decir que estamos un poco más altos que el año pasado, y si se incrementa sustancialmente la lucha entre las bandas criminales, podríamos efectivamente terminar muchísimo más alto que el año pasado. Eso quiere decir de 907 pasar 950 y hasta 1000 homicidios. Esa posibilidad existe, es muy probable, y la razón es porque no se han tomado las medidas pertinentes para contener el homicidio. Pero los homicidios no son lo único que nos debe preocupar en la violencia del país. Tenemos los heridos graves, que constantemente tenemos varios heridos graves cuando existe un homicidio. Es una cosa que sucede constantemente. Tenemos lo más grave de todo, que son las personas asesinadas como víctimas colaterales. Acabamos de tener la semana pasada 3 casos clarísimos: una madre de 3 hijos, una madre de 21 años y luego la niña de 4 años, para poner ejemplos horrorosos que nos han conmocionado a todos. Solo para decir que eso está sucediendo en una escala nunca vista en el país. Creo que, si no me equivoco, era 3 veces más alto el promedio de gente que no está involucrada en absoluto en ninguna actividad criminal y sufren las consecuencias de la criminalidad violentísima y descontrolada que hay en el país. El caso más absolutamente horroroso es el de la niña de 4 años. Así es que sí tenemos eso. Tenemos una violencia contra las mujeres que no teníamos antes en términos de homicidio y de violencia, de intentos de asesinato, heridas graves, que está causando un cambio radical
en los resultados sociales de eso. Si las mujeres nuestras, que no eran objeto en el pasado de asesinato, hoy lo son, quiere decir que la sociedad cambió radicalmente y eso nos preocupa. Esa violencia también se expresa políticamente cuando hay una gran violencia contra las mujeres, sobre todo aquellas que participan en las instituciones del Estado. Esa violencia que se hace contra las mujeres tiene un efecto devastador en la violencia que estamos hablando de homicidios contra personas del sexo femenino. Don Álvaro, hay un dato que conversábamos la semana pasada que particularmente me preocupa porque si usted está reflejando, y esos son los números, un aumento algo por encima del 2023 y que usted señala no se está haciendo nada para revertirlo, y esto no es una decisión de un chasquido de dedos de un día para otro, pero vemos al canciller diciendo internacionalmente que los homicidios son entre bandas, me parece que dijo mexicano y colombiano, en el país. Me parece que no está claro la dimensión de lo que está pasando en Costa Rica. Sí, hemos tenido a final de la semana pasada y durante el fin de semana declaraciones extraordinarias que nos indican un profundo desconocimiento por parte de altos funcionarios del gobierno de la situación tanto legal del país, constitucional, y por supuesto la situación de seguridad nacional y ciudadana, que es realmente alarmante, diría yo, y representa una gigantesca ignorancia sobre lo que está sucediendo en el país. En el caso del canciller, realmente fue vergonzante que lo fuera a decir a España, país con el que tenemos relaciones históricas, culturales, del idioma, que nos entienden perfectamente nuestra forma de ser y nosotros la de ellos, y ir a decir lo que dijo ahí realmente nos dejó en una vergüenza total y mostró realmente la cara directa de alguien que no conoce absolutamente nada de lo que está pasando. Y lo peor, todos sabemos que el canciller, que por cierto era el que manejaba el fideicomiso con el que se logró hacer candidato a Rodrigo Chávez y ahora es el presidente, mostró que siendo uno de los grandes asesores del presidente y amigos personales, no tenía ningún conocimiento de lo que estaba hablando. Voy a explicarlo. En primer lugar, por números. No existe récord ahorita de mexicanos asesinados en el país muy recientemente, que nos daría, si la opinión emitida tan libremente y tan irresponsablemente por el canciller en foros internacionales, de que aquí se están matando los mexicanos y los colombianos, definitivamente está absolutamente equivocado y está causando un daño en la política de las personas, los gobiernos que nos pueden ayudar en el exterior. No hay datos de mexicanos en este momento, ¿verdad? Hoy, que hayan sido asesinados recientemente. Colombianos es el 1% del 100% de las personas asesinadas en el país. El siguiente nivel son los nicaragüenses y, por supuesto, los costarricenses son la inmensísima mayoría de los asesinados y de los que asesinan. Ese es el primer error, es un error extraordinario haber dicho eso y confunde totalmente a nuestros amigos en el exterior, lo cual realmente lo que da es vergüenza. Textualmente da vergüenza que haya dado esas declaraciones. Debería pedirle disculpas al pueblo de Costa Rica, pedirle disculpas a las víctimas verdaderas. Es que no solo es una vergüenza desde el punto de vista del conocimiento, sino que es una vergüenza moral. Habiendo tenido nosotros una niña asesinada de 4 años, que no le dé vergüenza decir eso a él, y el mismo presidente también dijo expresiones de lo más desagradables que he oído de un presidente respecto a ese homicidio en particular. Los dos deberían pedirle disculpas a las familias de las víctimas costarricenses y extranjeras en el país por estar confundiendo y engañando a la opinión pública. Lo siguiente es que las bandas internacionales no son las que se están matando aquí entre ellas, en lo más mínimo. Esas bandas internacionales los que proveen es capital, un capital intensivo para sostener al crimen organizado, tecnología, medios de transportes, logística y particularmente, tal vez por ahí se le escapó algo al ministro, sí desean controlar los puertos y los aeropuertos y los escáneres. Este punto sí es cierto. En este punto son las bandas internacionales las que tienen una gran propensión y una gran inmersión, incluso en colisión con funcionarios públicos,
para controlar los puertos. Aquí tenemos que agradecerle una y otra vez a la señora Contralora y al equipo profesional de la Contraloría que pararon el negocio en el que se iban a meter los grandes narcotraficantes involucrados en el caso Corona. No hay palabras para agradecerle a la señora Contralora que paró eso. Lo extraño es que en lugar de que el gobierno le diera una medalla a la Contralora por parar el negocio de los narcotraficantes apoderándose de los escáneres, se le fueron encima. Y esto deja un extrañísimo sabor en la boca que tendrán que explicar una y otra vez los funcionarios de gobierno por qué están tan molestos que la Contraloría paró una operación que iba a hacer al mando del narcotráfico. Me llama muchísimo la atención y mi respaldo absoluto en esta materia concreta, pero en todas, es a la señora Contralora y a su equipo que han hecho una labor patriótica, además profesional de primer nivel. Ojalá sigan parando cualquier negocio que observen en el Estado costarricense que va a servir al narcotráfico. La Contraloría está en primera línea parando esos negocios. Repito, las grandes carteles y las grandes estructuras criminales colombianas y mexicanas son de capital intensivo, no les interesa la violencia. Gravísimo error, es no comprender siquiera el fenómeno del narcotráfico, lo que dijo el canciller. El narcotráfico que está matando a la gente en Costa Rica, la inmensa mayoría costarricenses y la inmensa mayoría de los asesinos son costarricenses, es el microtráfico. Es el que se vende en las comunidades, es el que vende marihuana, crack, drogas diseñadas, ahora fentanilo, y ahora también tenemos cocaína, porque las grandes estructuras criminales pagan con cocaína a las estructuras locales que les ayudan en los procesos logísticos, particularmente en las costas. Y esa cocaína la venden los locales y ahí está la pelea. Y el crack que causa mucha violencia y la adicción. Entonces, la violencia está a nivel local, que es exactamente donde no estamos haciendo nada. Precisamente en ese punto no se está haciendo absolutamente nada, no hay contención. Por eso es que la violencia se ha generado en regiones enteras como en Guapiles, como en la ciudad de Limón, como en Matina, como por ejemplo en el Gran Chacarita. Esto ha ocasionado también que empecemos a sospechar que en esas regiones ya hay una colusión típica de lo que sucede en Costa Rica. No es un fenómeno único, sucedió en Ecuador, sucedió en México, sucedió en Guatemala, sucedió en todos los países de América Latina en que el narcotráfico se ha apoderado de regiones enteras. Este punto concreto lo tenemos abandonado completamente. No hay presupuesto, se le ha quitado el presupuesto a las policías, es un desastre en materia de el habituallamiento de las policías en la parte del parque móvil, las patrullas, las motos, los aviones y por supuesto todo lo que es botas, uniformes y armas. En particular hago énfasis en que las armas hacia la policía es una situación muy, muy seria la que tenemos. Podemos vernos en una situación de indefensión muy fuerte si no les proveemos rápidamente todo este habituallamiento. En el caso concreto de la grupo policial y grupo represivo técnico, que son el OIJ y el Ministerio Público pertenecientes al Poder Judicial, estas estructuras que sí han estado peleando, estas instituciones, contra el crimen organizado, que han estado destruyendo con gran eficiencia estructuras criminales de alto nivel, que en el reciente caso de este fin de semana lograron descubrir al asesino de la esposa que era, digamos, del asesino, lo hicieron con gran eficiencia. Este grupo ha sido atacado constantemente, sorprendentemente por el presidente, por el ministro de Hacienda, por la ministra de Planificación. Extraordinario el ataque cuando deberían estarle dando todo el apoyo posible. Les han cortado los presupuestos y estamos atentos, muy atentos, y lo quiero decir en este programa, a cualquier recorte que haga el Ministerio de Hacienda en materia de personal a la OIJ. Totalmente de acuerdo, don Álvaro. Ahí tuvimos un pequeño problema de sonido de retorno, pero no totalmente de acuerdo con lo que usted está señalando, porque, y usted lo ha insistido muchas veces en el programa, el OIJ es el que está sacando la cara para desarticular gran cantidad de operaciones del crimen organizado y de encontrar la solución que tenga sensaciones de seguridad en la sociedad. Hay que eliminarle todas las trabas de tipo legal que tenga el OIJ para que pueda contratar el máximo posible de agentes para que hagan investigación
y para que se presente ante los tribunales por parte también del Ministerio Público, porque si no tenemos el resultado peor de todos, que es el trabajo se hace a medias porque no se tienen los recursos y hay una gran impunidad, se quedan una cantidad, y esto nos ha llevado en América Latina a situaciones de caos perfectamente conocidas por todo el mundo. Me preocupó muchísimo las declaraciones de la ministra de Planificación, sobre todo porque ella estaba a cargo de todo lo que es salarios policiales, planificar la estructura de puestos de los policías, particularmente me interesan los de los judiciales. Ha tenido una confrontación directa con el señor director del OIJ, quien por supuesto es al que respeto profundamente en su trabajo, que lo hace con gran patriotismo, él y sus colaboradores. Y la ministra dijo este fin de semana algo que creí no oír yo en mi vida de un ministro que juró la Constitución. Me dio una vergüenza absoluta lo que dijo, me provocó realmente una cosa casi estomacal de la molestia que me causó, cuando dijo que le molestaba el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho era una camisa de fuerza, prácticamente, eso fue lo que dijo, y que las leyes la obligaban a cumplir cosas que ella no quería y el gobierno cumplir, porque tenían 60 y 70 años. Usted me va a ayudar a desmentir semejante barbaridad que dijo la ministra, porque usted fue legislador recientemente, y la mayoría de las leyes que estamos aplicando ahora, que tienen que ver con todos los controles, como la ley de empleo público, la de finanzas, las recientes de la Contraloría, etcétera, que aplica la Contraloría, son infinitamente más recientes, no tienen ni 60 ni 50 años. Usted participó en algunas de esas leyes como legislador. De hecho, la ley de contratación administrativa fue una reforma total que se hizo en conjunto con la Contraloría de todas las fuerzas políticas. Duramos 3 años pues en las conversaciones y es totalmente nueva, igual que la de empleo público, como usted Así es que la ministra está francamente o no conoce absolutamente nada de derecho, lo cual es gravísimo, pero gravísimo, o está diciendo una mentira. Y nos tiene que aclarar cuál de las dos cosas, o no conoce o mintió y le pide disculpas al pueblo. De nuevo, este gobierno debería cada uno hincarse en granos de maíz, cada ministro y el presidente, y estar pidiendo disculpas de los horrores que están diciendo, de las mentiras que están diciendo al pueblo de Costa Rica. Y eso es lo que nos ha llevado a la violencia absoluta, es lo que nos ha llevado al que el crimen organizado se apodere del país, como se está apoderando. Si todo está basado en mentiras o una profunda ignorancia del derecho, esto es un Estado de Derecho. Y nosotros vamos a conservarlo así, le guste a Chávez y a sus ministros, sí o no, lo vamos a conservar. El grupo de costarricenses que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en que las leyes son supremas sobre los funcionarios, el que creemos que la justicia es muy importante, el que creemos en la justicia social y en el Estado social de derecho, en la protección al máximo número de los habitantes, en todos los sentidos, por ejemplo en el de la Caja Costarricense de Seguro Social, vamos a defender todas las instituciones, aunque no le guste a Chávez y aunque no le guste a los ministros. Lo otro es que ya deben parar el ataque desmedido y despiadado contra las mujeres que están en política. Esto exactamente me parece que es vergonzante. Repito, yo me crié en una Santana rural y me gusta repetirlo. En esa Santana rural de los años 60, en la que yo era un muchachito, se le decía muy feo a los hombres como Chávez, que se dedican a atacar mujeres nada más. A mujeres más inteligentes que él, mujeres más preparadas que él, mujeres que han sacrificado su vida entera por el país. Se ve muy feo. Rodrigo, se lo digo como hombre que sí soy, del viejo estilo. Hágase un poquito menos... usted me entiende lo que le estoy diciendo, Rodrigo, menos lo que está pareciendo usted. Me da vergüenza realmente verlo atacar mujeres absolutamente correctas como la Contralora, como doña Gloria, como las ministras que le sirvieron equivocadamente a él. Me parece que debe tener más señorío, debe guardar el señorío, porque de lo contrario no lo vamos a respetar más y vamos a empezar a decirle feíto, como se le decía en la Santana, que yo me crié, a los hombres que solo atacan mujeres, porque por casualidad tampoco lo he visto atacando narcotraficantes, nunca ha mencionado cómo va a atacar a cada una de las estructuras criminales que hay en el país, y eso también me provoca una extrañeza extraordinaria. ¿Por qué tiene tanta vehemencia? Parece tan hombrecito atacando mujeres, ¿y por qué no ataca a los narcotraficantes?
Lo veo bien flojito en ese mundo. Así es que, a ver, demuéstrenos que es muy machito. Hágalo, por favor, porque eso es lo que usted no nos ha dejado claro. ¿Por qué ataca tanto a las mujeres? ¿Qué es que le estorban a las mujeres? ¿Le estorban a las mujeres más inteligentes que usted? Don Álvaro, volviendo al primer comentario que usted hacía, usted señalaba que no se está haciendo nada para enrumbar lo que pasa en el país, el sentimiento de inseguridad que se manifiesta en números, que a final de cuentas son vidas, son hombres o mujeres de este país que sufren ya sea de homicidio, de robo, de algún tipo de violencia, manifiesta a nivel social, y que no se está haciendo nada. ¿Es tan cruda esa afirmación? No se está haciendo literalmente nada, no se están cambiando las directrices en seguridad pública, no se están cambiando las directrices en Hacienda para el dinero que le corresponde a los entes policiales, no se está dando avituallamiento a los policías, no se están cambiando las formas de atender la sociedad, las calles de nuestro país. No, es mucho peor que eso. No solo eso, tenemos una gran violencia en las calles también, en el sentido de los accidentes de tránsito, que está totalmente abandonado. Las calles nuestras ya se acercan los muertos en razón de la enorme violencia que hay de accidentes en las calles, ni hablemos de los heridos gravísimos en motocicleta, etcétera, que son una cosa extraordinaria en un país civilizado. También tenemos eso por falta de policías de tránsito. No solo es crimen organizado, tenemos un problema en esta área de violencia, sino que tenemos concretamente cero actividad en el ataque a los dineros del narcotráfico, prácticamente cero, no se captura absolutamente nada, no se integran, no se coordinan las instituciones que deberían actuar en contra de la narcoeconomía que tenemos masiva en el país, extraordinariamente masiva, y las capturas de cocaína, concretamente dado que es lo que le gustó, lo que quiso señalar el ministro. Voy a utilizar la lógica del ministro de Relaciones Exteriores en España, que quiso decir que eran las grandes bandas de cocaína. Bueno, ahí tenemos una falla extraordinaria en el sentido de que no se hace nada para que no se introduzca cocaína en el país. Se está introduciendo masivamente, el país está inundado, nos hemos convertido en uno de los grandes consumidores per cápita de cocaína. Es el colmo que la sociedad costarricense ahorita tenga niveles de consumo como la europea, pero lo más grave es que mientras otros países están capturando enormes cantidades de cocaína, Panamá, casi 120 toneladas y llevaba más de 30 toneladas en los primeros 3 meses. Ecuador, ni se diga, las capturas son gigantescas. En Colombia también. Costa Rica, que está exactamente en la misma situación que Panamá y Ecuador, que somos los receptores, los grandes receptores de cocaína. El año pasado se capturaron 21 toneladas, un poquito más, de los cuales 14 capturó el OIJ y 7 el gobierno de la República. ¿Le parece lógico a usted y a todos los costarricenses que me escuchan y lo escuchan a usted, que el gobierno de la República, estando en uno de los países número 1 del mundo de recepción de policía, solo haya capturado 7 toneladas? Eso fue en el año 23. Esto es absolutamente extraordinario. Para mí, inaceptable e incomprensible. Esto tiene que revisarse con autoridades locales, tiene que revisarse con las autoridades internacionales también, qué es lo que está pasando en el país, que nos estamos convirtiendo prácticamente en el imperio del narcotráfico. Eso nos va a llevar, entre la narcoeconomía, la enorme violencia, el control territorial, la corrupción masiva que eso genera en América Latina, nos va a llevar a convertirse, que ya estamos en esas etapas, en un narcoestado, con el posterior y quinta etapa, que es convertirnos en un estado fallido, en los cuales también tenemos dos fenómenos. La ley no impera para nada y tenemos un narcogobierno en esa quinta etapa, que sería lo peor que nos puede pasar, un gobierno al servicio de los narcotraficantes. Eso tenemos que evitarlo al costo que sea, a cualquier costo que lleguemos a eso, porque tenemos el pésimo ejemplo de Haití, tenemos el ejemplo de Ecuador, que estuvo en situaciones increíbles y todavía tiene un nivel de homicidios extraordinario. Un país que venía de ser uno de los más seguros, pasó rápidamente, en unos poquísimos años, a ser uno de los más inseguros del mundo y casi dominado por mafias del narcotráfico. Esa situación es posible que nos suceda a nosotros si continuamos en el camino que estamos en este momento. Don Álvaro, el Banco Central de Costa Rica, hablando de la economía que usted ahorita toca un poco ese
esa área que, a ver, básicamente es el sustento de los costarricenses que al no tener empleo tienen que buscar emprendimientos y buscar subsistencia a nivel individual. El Banco Central señala que hay 16 empresas que cierran al día. Eso serían 480 al mes. Se abren 420, pero al ser emprendimiento las que se abren no absorben el mismo capital humano de las que cierran. Eso genera también otra válvula de tensión a un país que está inseguro y que se siente estresado, tal vez. Sí, no, genera, normalmente tendríamos que ver a dónde sucede ese debilitamiento empresarial, que es importantísimo. Yo sospecharía que en los segmentos suburbanos y en los segmentos rurales es donde se debilitan más las empresitas, los emprendimientos que están cerrándose en este momento. Y eso nos genera un caldo de cultivo de desempleo, nos genera menos oportunidades para los jóvenes, para entrar al mercado formal de trabajo, genera informalidad y genera el peligro, que es exactamente lo que nos está sucediendo en algunas zonas mucho más marginales como el Gran Chacarita, por ejemplo, o Limón, en donde los jóvenes no tienen otra oportunidad, los muy jóvenes, 14, 15, salen del sistema regular de educación, empiezan a girar en torno a situaciones peligrosas que los exponen a las estructuras criminales que los atraen, y luego no hay ninguna otra oportunidad laboral para salirse de eso, permanecen ahí, corren un enorme peligro, se convierten en los gatilleros, se convierten en los campanas, todo lo que sabemos, mensajeros, etc. Esta situación de pérdida a nivel empresarial es gravísima, es de lo más grave que hay y se debe también en parte a una política equivocadísima del gobierno y del Banco Central, de los dos, en las cuales se mantiene un tipo de cambio que en mi criterio es falso, completamente, totalmente falso, y tiene que ver con una subeconomía basada en la narcoeconomía, tanto en dólares, que siempre están pensando solo en el dólar. No, hay una economía narco en colones fantástica, gigantesca, que es la que mantiene el gota a gota, que es la que mantiene la lotería. Por cierto, en el caso del gota a gota, que es una de las leyes importantísimas para proteger a la población más vulnerable económica, ya fue pasada por la Asamblea Legislativa, para que dejen de estar hablando que la Asamblea Legislativa no pasó la ley, las pasó perfectamente. No tengo información de que haya sido firmada por el presidente, una ley tan importante para proteger a una cantidad fantástica de costarricenses que han caído en las garras de ese fenómeno criminal, totalmente criminal, del crimen organizado que se llama el gota a gota. No tengo información yo de que la hayan firmado. Si usted la tiene, me agradaría mucho que me la dijera, pero no ha salido la firma. No, nos tiene que explicar el presidente, si no la ha firmado, por qué no la ha firmado. ¿Qué le molesta de que se ataque el gota a gota? Si ya la firmó, nos da la alegría de que ya la firmó, pero si no la firmó, a mí me entrarían enormes dudas de por qué no la ha firmado. Don Álvaro, ¿cuál es un siguiente paso lamentablemente natural de esta ola de violencia que vive el país, que se ha extendido? Turrialba ahorita está siendo bastante afectada en esa área, La Juelita también, los cantones de Punta Arenas notablemente. ¿Cuál es un siguiente paso que podemos anticipar en el análisis para poder ver por dónde va el país? Uno, primero, va a haber un avance todavía mayor de las estructuras caribeñas hacia el Pacífico Central y el Pacífico Noroccidental. El área de Cartago, particularmente el área este de Cartago, de la ciudad de Cartago, que incluye, por supuesto, la zona de Paraíso, Santa Lucía, los llanos de Santa Lucía, esta parte es importante, y Turrialba. Notamos que eso tiene que ver con la logística, tanto de la carretera como del tema del combustible. ¿Por qué el combustible? Porque es la zona por donde pasa el oleoducto de Recope, y el robo de combustible, particularmente el de aviación y el que se utiliza en los términos marítimos, es extraordinariamente importante para el narcotráfico. Así que notamos que el narcotráfico, bien organizado y bien protegido, está tratando de controlar logísticamente estas zonas. Es bastante certero esto. Si empiezan a avanzar esos términos, vamos a observar que vienen los secuestros, vamos a observar que vienen más extorsiones, sin la menor duda, pero el fenómeno que se nos va
va a agrandarse va a ser cuando el narcotráfico, que no es tampoco una actividad permanentísima de 24 horas, tiene sus niveles de ocupación como cualquier otro. Podemos observar que al norte de México, cuando bajaba un poco la actividad del narcotráfico, o porque otro país, en este caso Ecuador, estaba asumiendo algunas de las, digamos, líneas de exportación que tenía Costa Rica, y Ecuador las ha venido asumiendo también, y eso está sucediendo en el último año. Veremos entonces que pasan actividades criminales, que se aumenta enormemente el secuestro, se aumentan enormemente los atracos a los bancos, se aumenta enormemente las actividades como la piratería. Me refiero a la piratería, los productos no originales que son copiados. Veremos que el narcotráfico entra en actividades como el ganado, en la compra y venta de ganado, lo veremos masivamente. Así es que veremos ese aumento. Noto que algunas veces hay variables en algunas zonas, cuando aumenta mucho la capacidad de las estructuras de operacionales, baja un poquito, se nota un poco una bajada en los delitos comunes, clásicos de robo y eso más bien es un indicativo muy peligroso. Si notamos una subida en el narcotráfico y en los homicidios y una bajada en los delitos comunes, los más comunes, es porque gente que estaba dedicada al robo, al bajonazo y a este tipo de actividades, se pasa ya directamente a trabajar al crimen organizado más peligroso, más estructurado. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver, y estamos viendo el crecimiento, es la militarización de la mafia. Vemos ya grupos de 10 atacando a una casa y hasta de 25. Vemos la utilización de armas ya pesadas en todo momento y bien utilizadas, y vemos a grupos criminales entrenándose por parte de ex policías y ex militares. Han salido ya videos de esto. Antes era una información de inteligencia, ahora tenemos ya situaciones perfectamente claras en las que se evidencia este nivel de militarización de la mafia, particularmente en la zona atlántica. Nos prevé que vamos a llevar un control territorial de esas zonas, y eso se llama un estado fallido, ya no solo un narcoestado, sino un estado fallido donde van a imponer por la fuerza. Noto también un interés, hay que prestar especial atención cuando uno ve algunos grupos muy interesados en controlar puertos, o grupos muy interesados en controlar zonas portuarias, como por ejemplo la bahía de Limón. Es muy importante para la recepción de las drogas. Si vemos a alguien impulsando mucho el control por parte de algún grupo, esas zonas, puede usted estar claro que vamos a un control de los puertos, que es exactamente una de las características del crimen organizado, bien organizado, cuando empiezan a controlar los puertos. Yo temo que Costa Rica estemos en etapas de esas avanzando a pasos agigantados. Vemos que los escáneres fueron absolutamente inservibles, muy mal manejados. Los narcotraficantes y sus asociados prácticamente hacen lo que quieren con ellos. Ha sido absolutamente ridícula esa política, basar toda la seguridad del país y la estabilidad de seguridad del país en los escáneres. Ha sido uno de los errores más extraordinarios que yo haya podido ver en mi vida en materia de seguridad. Además, no recuerdo un error mayor en materia de seguridad que ese. Podríamos estar hablando, don Álvaro, que ya hay territorios fallidos en el país. Territorios fallidos no, todavía, pero pequeñas comunidades en las que le cuesta mucho a la autoridad, particularmente la policial regular, la policía de cercanía, la policía que tiene que cumplir sus labores 24 horas al día, no la de investigación. Sí lo tenemos. Puedo darle un ejemplazo de eso muy preciso. Es Cruzitas. Cruzitas es una zona en donde el crimen organizado ha reinado, no de ahora, no es solo de esta administración. Por varios años tenemos un problema de crimen organizado profundamente vinculado al lado nicaragüense, y un tema, para que lo veamos con toda claridad, de donde falló el Estado costarricense en toda su extensión, fue cuando un policía tuvo un altercado más allá de serio con uno de los individuos que ilegalmente estaba sacando oro de ahí. Se produjo una muerte, no la tenemos clara por el momento, digamos que se produjo por un enfrentamiento entre un policía y un coligallero. Eso es lo que sabemos con precisión. Sí.
y se dieron el lujo los compañeros de la persona que fue muerta por ese enfrentamiento, se dieron el lujo de llevárselo para Nicaragua sin importar las leyes. Eso exactamente es un Estado fallido. Claro, eso es una zona muy particular, no podemos dar, pero ahí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es Estado fallido. Tenemos también ejemplos de lugares donde Paquita, en el área de Quepos, las autoridades tuvieron problema con los civiles que estaban ahí y las autoridades salieron perdiendo de ese enfrentamiento. Y varios así. Todavía no son regiones enteras, ni mucho menos. Pero sí tenemos estructuras criminales como las que hay en Guapiles, que sí llevan un control muy fuerte de la población, llevan un control muy fuerte de las carreteras, tienen un control extraordinario de la lotería ilegal, y tienen grupos armados, tienen alas armadas que los hacen ser muy, muy poderosos, más fuertes que el Estado en esas zonas, y además uno puede ver implicaciones, ramificaciones hacia los funcionarios públicos de todo orden, tanto en el orden del Ejecutivo como en el orden del judicial, han tenido sus ramificaciones ahí, y eso también me indica ya una falla profunda en las estructuras del Estado, en la defensa del Estado de Derecho. Así es que sí hay regiones que presentan, que vislumbran, que pronto estaremos en esa situación, pero Cruzitas, por comodidad, es sin duda el lugar donde más claramente se identifica una parte del Estado fallida. Don Álvaro, cuando hablamos de estos episodios de violencia, de estos episodios de violencia no tradicional, como usted la había señalado, no son robos, no son hurtos, ¿cuál debería ser la respuesta de la Asamblea Legislativa? ¿Están trabajando en los proyectos correctos? Es una forma de ir avanzando, pero eso no significa que se vayan a dar solución de forma inmediata a los problemas, porque falta la implementación, falta la puesta en práctica a nivel del Poder Ejecutivo. Pero en la Asamblea Legislativa se están haciendo los proyectos que ocupa los organismos policiales para poder atacar esta forma de violencia que se está dando en el país. Las leyes, Costa Rica es un país de leyes, gracias a Dios todavía, son absolutamente necesarias para que todos nos sintamos protegidos o que se nos explique a todos por igual la ley. Ese es un tema demasiado importante en la vida y en la historia de una nación democrática como Costa Rica. Así es que sí, debemos ir por el camino de las leyes. Las leyes que se están proponiendo tienen consenso y eso hay una cierta ventaja, con la dificultad que es agarrar consenso en estos 2 últimos años, pues es una ventaja que haya consenso en un número determinado. Las leyes van a tener aplicación a mediano y a largo plazo, se va a sentir los efectos. En el corto plazo, lo que necesitamos son recursos para la policía administrativa, que llamamos nosotros fuerza pública, el tránsito, la policía fiscal, la policía carcelaria, que son diferentes ramas con sus diferentes especialidades, y la DIS, y el ICD también, que no es policía, pero que cumple funciones del estilo de investigación a nivel administrativo. Requerimos darle recursos masivos. Esos recursos deben ser dados de inmediato. De lo contrario, tardaremos mucho en arreglar las motos, las patrullas, etcétera. El siguiente paso de esos recursos es quitar todas las trabas, absolutamente todas, para el nombramiento de todos los policías que se necesiten. Hemos calculado, pero es un cálculo, que se requieren unos 4.500 policías para medio tener una cifra que pueda ayudarnos a cubrir a las comunidades más complejas, poder asignar recurso humano a las comunidades. Son unos 4.500 nuevos policías. No es nada fácil. Don Álvaro, una consulta, y es que usted da un número muy, muy importante, pero hasta la fecha, en los últimos 5 o 6 años, lo que ha podido hacer el Ministerio de Seguridad es simplemente intentar cubrir la cantidad de policías que se pensionan, que renuncian o que despiden. Es decir, apenas estamos cubriendo lo que se está yendo, no estamos logrando ese número adicional. Creo que ni siquiera se cubre, creo que hay un faltante real, en la realidad, porque hemos tenido una baja en el número de policías. Por cierto, que tenemos 3 niveles de información, qué difícil, porque el presidente da uno, el ministro da otro y otros funcionarios dan otro. Nos quedamos con 3 niveles diferentes de información. Deberían ponerse de acuerdo el presidente
con su gente y darnos un número de cuántos son los policías que tienen y así nosotros basarnos en números, digamos, de una sola fuente que podamos tener. Hago la aseveración porque he tenido 3 diferentes números de 3 diferentes funcionarios, incluyendo el presidente de la República, que ha dado números completamente diferentes al del resto de sus subordinados. Pero bueno, lo importante es nombrar y instruir, entrenar a esos 4.500 para que lleguemos al número mínimo necesario para cubrir las comunidades más violentas del país. ¿Se puede hacer? Y la respuesta es sí. Tenemos definitivamente una academia de policía de primer nivel, físicamente hablando, y donde si le metemos recursos y traemos instructores extranjeros, particularmente los Estados Unidos, España, Europa, que son, Panamá nos ha ayudado también con el tema de los linces, cualquiera que nos ayude de origen democrático, bienvenido, y nosotros mismos ponemos esfuerzo, podríamos sacar rápidamente un número de policías. No se va a lograr, y eso quiere decir que vamos a tener una escasez de policías. En el caso judicial, requerimos unos 300 funcionarios a nivel de poder, a nivel de Ministerio Público para la investigación y que no haya impunidad. Es importantísimo esto, de primera importancia, y luego entre 700 y 1.000, pero con 700 estaría bien, funcionarios nuevos del OIJ para hacer la investigación de sobre todo los casos más serios. Si logramos eso, tendríamos una posibilidad de contener, tendríamos una oportunidad de tener contingencia, las dos cosas, hacer medidas de contingencia inmediatas, que podamos entrarle a las comunidades, podamos concentrar grandes cantidades de policía para destruir a las estructuras más peligrosas, una por una. Se puede hacer, eso se puede hacer, los bloques de búsqueda, podemos hacerlo, y una vez destruidas, podemos pasar a la otra y a la otra. Pero para que eso tenga sentido, hay que cambiar un poquito la doctrina judicial, que sea más favorable a la víctima, más favorable a la seguridad de la comunidad, más favorable a la seguridad nacional. Esta doctrina tiene que tener un péndulo suave, pero un péndulo hacia mayor seguridad. No estamos en épocas normales, definitivamente no estamos enfrentando a criminales que están entre los más peligrosos y violentos del mundo, como desde el punto de vista criminal. Entonces requerimos ese nivel y luego necesitamos meterle, sobre todo al OIJ y también a la inteligencia policial normal, toda la tecnología que podamos conseguir, y en ese campo es donde podemos avanzar con mayor velocidad si metemos recursos y pedimos ayuda a los amigos seriamente, donde podemos tener un centro de comando y control altamente tecnificado con el estilo de software o programas de inteligencia artificial que ayuden a administrar mucho mejor el fenómeno criminal en las zonas de calor, en los tiempos que sabemos se repiten los delitos más, y usar el recurso humano al máximo. Ahí tendremos que tener drones, tenemos que tener comunicación directa con cada una de los policías, saber dónde están, geolocalización de los policías, que sepamos dónde está hasta el último policía del país. Esta temática es importantísima, porque en esto sí podemos avanzar rápidamente. En el caso del OIJ, aparte que le podemos dar todo esto que estamos hablando, y mejor, si las partes que tenga, mejorárselas, tenemos que darle los instrumentos para que puedan abrir las licencias, los instrumentos altamente difíciles y costosos, para que puedan abrir todos los teléfonos que quedan capturados legalmente, las computadoras, y puedan entrarle a las conversaciones y comunicaciones del crimen organizado en las redes sociales, en particular, solo para efecto de ejemplo, el caso de WhatsApp. Todo esto con permiso de los jueces, lógicamente exactamente igual como funciona lo de los teléfonos. Entonces necesitamos tener cantidades enormes de recursos. Yo lo que menos he visto es voluntad de dar el recurso en esto. Es de lo que menos me tendrían que convencer, y no creo que haya manera humana de convencerme de que se están dando esos recursos. Lo veo que se ha abandonado completamente a las únicas policías que están actuando contra el crimen organizado más peligroso. Don Álvaro, hay una ley en particular que me gustaría su opinión, ya en la parte final del programa. Fue dictaminada en la Comisión de Seguridad a petición del Frente Amplio, y lo que busca es modificar la ley sobre estupefacientes, en ingresar un artículo 58 bis para que sea un atenuante de la pena el que la persona que delinca
sin armas de fuego punzocortantes, sino que sea simplemente se metió a robar a cualquier casa, a cualquier establecimiento. Digo simplemente para ejemplificar, no para desmeritar el caso. Si esta persona tiene adicción de drogas o tiene vulnerabilidad de pobreza socioeconómicamente hablando, entonces ya no serían de 8 a 15 años de prisión por el delito cometido, sino que sería de 3 a 5 años o simplemente ir al trabajo social que puede imponer como medida alternativa a la pena. Esto podría generar una ola difícil de parar si se llega a aprobar como ley de la República. Sí, sería abrir las puertas a que las comunidades, básicamente conociendo la doctrina costarricense, básicamente quedarían en impunidad una enorme cantidad de delitos. Habría que cuantificar y calificar cuáles quedarían, pero sí, eso generaría muchísima más inseguridad, porque la motivación para cometer un crimen en su casa, que es el lugar donde más lo puede traumar a usted y a su familia, que alguien se meta en su casa, que alguien haga un acto violento en su casa, que alguien haga una acción en la que le quita los bienes que usted se ha ganado con su trabajo y su familia ha cuidado, y que sea en la práctica una impunidad en la práctica, porque así va a suceder, eso es lo que la experiencia nos indica, generaría una enorme cantidad de inseguridad. El concepto de inseguridad se ampliaría todavía más. Ya no sería, como hemos hablado, de crimen organizado, de sicarios que nos dan una gran inseguridad, sino que haríamos ya prácticamente una ampliación del concepto de la inseguridad a todos los órdenes y a todos los hogares y en todas las oficinas. Sí, eso sería grave. He participado en discusiones teóricas, nada más en el campo teórico, con algo muy específico del tema que usted está tocando, y no se ha decidido nada al respecto, por dicha, pero he participado, me han invitado a participar, como es lógico, que es el tema de la vulnerabilidad de ciertas mujeres que son capturadas, particularmente, se saca como ejemplo, en los penales de la República que intentan introducir, que han sido motivadas, obligadas, amenazadas por sus excónyuges, por los hijos mayores, por los suegros, para que introduzcan droga y celulares y cosas parecidas a los penales. Y son mujeres que están en verdadera fragilidad social, absoluta, básicamente, normalmente en términos absolutos. Y se ha discutido, y es lógico discutirlo, si son verdaderos narcotraficantes, en el más estricto sentido de la palabra. A mí me parece que es válida esa discusión, porque normalmente ser extremadamente duros con esas mujeres implicaría dejar a familias de niños y otras personas que dependen de ellas, después de que los hombres de la familia están metidos en la cárcel. Hay que ser franco, como es es un juego que todos conocemos social perfectamente. Entonces, es un tema que se puede discutir, pero de ese tema, que es muy, muy fácil de discutir y muy fácil de poner sobre la mesa, para que si tenemos interés en meter a la cárcel por años a este tipo de mujeres altamente expuestas, de ahí a que el crimen general que todas las sociedades del mundo tienen sea prácticamente una cosa muy leve, eso es poner en peligro a toda la sociedad. Yo en lo particular no estaría de acuerdo. Y aún así, don Álvaro, a esta población de mujeres que usted señala que ingresan al tipo de droga o algún otro elemento a los centros penales, habría que delimitarlo muy bien para poder darle el beneficio a quien debería de tenerlo y que no sea una excusa utilizada por otros de forma pues abusiva. Hay que depurar. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Dije que el tema se ha discutido, dada la fragilidad de esas personas, cómo son sujetas a una enorme amenaza, violencia doméstica, etcétera, si no cumplen lo que les exige las personas más cercanas a ellas, suegros, exparejas, hijos mayores, etcétera. La discusión es válida, lo que estoy diciendo, se puede discutir técnicamente a dónde podemos llegar y a dónde no podemos llegar. No estamos hablando de grandes narcotraficantes, ni mucho menos. Lo que estamos hablando aquí es que eso otro que usted plantea, como usted lo planteó,
no sería aceptable porque el nivel de inseguridad, de impunidad, y estamos cayendo en niveles masivos de casos llegando a los tribunales, y encima de estos casos pasarían a ser básicamente de reserva, básicamente no se verían nunca, porque no te perderían importancia desde el punto de vista de su persecución. Yo no estaría de acuerdo en ir eliminando listas de crímenes de ese estilo que usted me ha mencionado. Don Álvaro, finalmente, en los 2-3 minutos que quedan, ¿qué mensaje se le puede dar a cada presidencial, al gobierno de la República, para que dé un golpe de timón en lo que a seguridad se refiere y volvamos a recuperar ese estilo pacifista que ha caracterizado al país? Bueno, lo primero es que no se meta en cosas como, por ejemplo, lo que mencionó de los referéndums, que le va a ir mal. En los referéndums lo van a hacer mal, va a dividir todavía más a la sociedad. Ya pasamos por esto con el combo del ICE, ya hubo una división poderosa, pero tuvimos el ejemplo clarísimo del único referéndum que tuvimos, que era el TLC, que fue un parteaguas en el país, incluso generó la caída del bipartidismo. Claramente ahí se perdió una cosa que existía, una estructura política bastante fuerte que existió por décadas. Generar ahorita unos referéndum, primero lo van a hacer mal. Yo tengo una confianza absoluta, pero absoluta, en la incompetencia e incapacidad del gobierno de generar cosas que impliquen procesos legales rigurosos, el cumplimiento de requisitos. En el gobierno parecen tener absoluta ignorancia de cómo se hace eso. Así que mi confianza es que lo que intenten hacer lo van a hacer mal y les va a salir mal, pero si lo intentan, en el intento van a dividir más a la población costarricense y sobre todo a los partidos políticos, que van a tener que tomar partido textualmente, y entonces eso va a generar que no tengamos capacidad para unificarnos contra el crimen organizado, que es lo que necesitamos hacer en este momento, estar unidos. 2, que acepten cómo es el sistema constitucional costarricense, y entonces trabajamos todos juntos, lo que le toca a cada uno, la responsabilidad de los jueces de juzgar, de los legisladores de darnos leyes y opinión pública y control político, y el gobierno es clarísimo, se ve que no han leído la Constitución. El artículo 139 y el 140 de la Constitución establece claramente que el responsable de todo lo que sucede en seguridad en el país es el presidente y el respectivo ministro. Ahí está en la Constitución. Si Chávez y sus ministros no lo han leído o no lo entienden, sería bueno que alguien que sepa de constitucionales dé una lección, porque los responsables, el único responsable de toda la seguridad ciudadana es el presidente de la República y los ministros que él mismo designa. Ahí está clarito, en el artículo 139 y 140. Si él no lo entiende, es su problema. Suerte con eso para él. Le va a ir bastante mal porque todos lo vamos a responsabilizar a él y no son los demás los que son responsables de la situación de seguridad del país. Perfecto, don Álvaro, muchísimas gracias por la gentileza de habernos atendido y ojalá muy pronto volvamos a tenerlo acá en Red Democrática. Con mucho gusto, don Jonathan, ha sido un placer. Y saludos a todos los que han estado en sintonía. En unos minutos el programa estará siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana un nuevo episodio ya de análisis del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Un exdiputado con nosotros, don René Monge, así que no se lo pierda. Red Democrática de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana.